Nació en Salamanca hace 45 años, soltera, sin hijos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctora por la de Burgos. En ella es profesora titular de Derecho Civil e imparte clase durante 10 años en esa universidad, en ese campus. Dirigió una cátedra también de empresa familiar. Fue también magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Burgos. En 2010 aprobó su oposición a magistratura y desde ese año ejerce como titular del Juzgado de Primera Instancia en Santiago de Compostela. Es también profesora asociada de la Universidad de A Coruña, en donde imparte 2 máster de Derecho Civil. Doña Margarita Poveda, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Bueno, la Universidad de A Coruña acaba de acoger unas jornadas sobre las novedades legislativas en torno al arrendamiento urbano, asunto que preocupa a muchísima gente, tanto a arrendadores o posibles arrendadores como a alquiladores, si podemos decirlo así. Unas jornadas que coordinó nuestro buen amigo, el profesor de Derecho Civil, Domingo Bello Janeiro, y en las que usted además participó como ponente. Entiendo que giraron en gran parte en torno a ese proyecto de ley del Gobierno aprobado en agosto, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 94. ¿A su criterio estaba desfasada esa ley? Es decir, ¿era necesario este cambio? Bueno, yo creo que habían transcurrido ya las leyes del 94, de noviembre del 94, han transcurrido prácticamente 18 años y yo pienso que sí que sobre todo era necesario mejorar algunos aspectos. Yo creo que en la evolución de la legislación de los arrendamientos urbanos se ha ido pasando desde el Código Civil, que establecía un régimen muy liberal del contrato, hacia principios del siglo XX, unas leyes muy restrictivas, muy excepcionales y muy intuitivas, digamos, protectoras de los arrendatarios, donde había mucha limitación de la libertad, con sistemas de prórrogas forzosas, de rentas congeladas, y a partir de ahí hemos ido evolucionando. La ley del 94 ya supuso un paso, digamos, hacia un contrato más sometido a la libertad y menos sujeto al régimen imperativo excepcional, y ahora con este proyecto que es de septiembre de este año, se pretende todavía avanzar mucho más hacia esa mayor libertad del contrato y librándonos de todo lastre posible de legislación excepcional. Y yo creo ¿Diría que usted en que esa es línea. Una materia mal o insuficientemente regulada hasta ahora? Se lo digo también por el ingente número de litigios judiciales que ha generado hasta el momento en España, ¿no? Yo diría que ha habido una mala regulación de los arrendamientos urbanos en nuestra legislación, pero que precisamente esa legislación excepcional del sistema de prórrogas forzosas de la ley del 64, que establecía la prórroga forzosa del contrato para el arrendatario, para el arrendador y potestativa para el inquilino, y que además iba acompañado de una política de congelación de rentas, y implicaba que los inmuebles se convertían en una especie de los inquilinos, una especie de carga perpetua. Y yo creo que eso, lejos de redundar en beneficio de los alquileres, fue todo lo contrario, y de hecho una de las cosas que recoge el proyecto de ley es que España tiene uno de los porcentajes más bajos de parque de viviendas en alquiler de la Unión Europea. Andamos por el 17% de personas que viven en alquiler frente a una media del 30% de la Unión Europea. ¿Por qué es así? Pues porque tenemos una mentalidad muy propietarista, todos queremos comprar vivienda, pero también yo creo que puede incidir el que haya habido una regulación muy mala de los arrendamientos. Supuestamente para proteger al arrendatario, lo que se hacía es prórroga forzosa y congelación de rentas. Eso significaba que se te convertía el contrato en una carga perpetua, no podías ni echar al inquilino ni incrementar las rentas. Y eso conllevaba además pues, el arruinamiento de los inmuebles que no se podían reformar, porque con esas rentas prácticamente despreciables no había modo de poder invertir en ellos, y además que el inquilino se quedaba durante toda su vida y 2 generaciones más. Que lleva después a la picaresca con casos incluso de propietarios que llegaban a romper las ventanas de sus casas para que entraran las palomas, en fin, y los fenómenos meteorológicos convirtiesen a la casa en algo que se pudiera declarar como ruinoso para poder extinguir por fin ese alquiler casi hereditario, ¿no? Sí, era una situación lamentable que en el fondo redundaba
La filosofía era la protección del inquilino, pero redundaba en que realmente no había viviendas en alquiler por ese miedo. Es decir, yo creo que la reforma en este sentido ahora va hacia la libertad máxima del contrato. De hecho, las principales novedades así es que la prórroga forzosa de la duración mínima del contrato, que hasta ahora era de 5 años, se va a reducir a 3, pero además se va a flexibilizar incluso el plazo de estos 3 años, en el sentido de que si el arrendador en ese plazo tiene necesidad de usar la vivienda para uso propio o de los ascendientes o descendientes en primer grado, es decir, o hijos o padres, o bien el cónyuge en el caso de sentencia de separación o divorcio, tendría prioridad. Tendría derecho a que terminase el arrendamiento si lo notifica con antelación al inquilino. Y eso ahora, con la ley vigente, tiene que hacerse constar en el contrato. Pero con la reforma, con el proyecto, bastaría con que si esa circunstancia surge, lo manifestase después el propietario. De esa manera el propietario, digamos, que se ve más libre. Pero no solamente es a favor la reforma del arrendador, del propietario, también en el sentido de flexibilizar para el inquilino. Ahora lo vemos, si le parece, pero ¿usted cree que hasta ahora el mayor perjudicado era el arrendador, los propietarios que alquilan una vivienda? Yo creo que la regulación era mala y la regulación era intuitiva del arrendatario, porque yo creo que parte de un planteamiento que es equivocado, y es que el contrato de arrendamiento es un contrato entre dos particulares. Entre dos particulares, en principio, en igualdad de condiciones, pero se parte de una visión de la supremacía y la superioridad económica del arrendador frente al pobre inquilino. Y esa situación de confrontamiento yo creo que no era nada positiva y que además es una visión alejada de la realidad. Un concepto un tanto anticuado, ¿no? Esta imagen del casero usurero persiguiendo al pobre inquilino, cuando en el fondo dése cuenta que el arrendamiento es un contrato recíproco, en el cual cada una parte da y recibe una cosa. Y mientras el arrendador cumple su parte desde el primer momento, cede su inmueble y lo deja libremente a disposición del inquilino, el inquilino, en cambio, tiene más problemas para cumplir con su parte, que es pagar la renta, y el propietario tiene que ir a perseguirle. Es decir, no estamos muy bien, no tenemos una percepción muy adecuada del contrato, que en el fondo es un contrato entre particulares. Sí, sí. Por lo tanto, entre partes iguales. Entre partes iguales. ¿Qué nuevas garantías introduce este texto, esta reforma para el arrendador? Pues introduce garantías... Aparte del tiempo del contrato. El tiempo del contrato introduce, por ejemplo, ya de normas imperativas, lo que introduce básicamente es que el contrato se va a regir por la libertad de pacto, es decir, porque las partes pacten en el contrato. Aparte de que se reduce el plazo, existe esa posibilidad de, si el arrendador lo quiere destinar para uso propio, y por necesidades propias, familiares sobrevenidas, lo puede hacer. Ahora, por ejemplo, la renta es totalmente libre, no solamente ya con la ley del 94 la renta es libre, pero durante los 5 primeros años las actualizaciones están sujetas al IPC. Pues con la reforma las actualizaciones también van a ser libres, pactadas, con independencia de que si no se pacta nada, la ley de arrendamientos urbanos va a establecer las actualizaciones conforme al IPC, pero va a haber libertad. Menos mal, porque tal y como están las cosas y como fluctúan los datos económicos y también varía el nivel de renta disponible de las personas, lo más lógico es que sea libre, ¿no? También hay garantías para los inquilinos, como decía usted. ¿Introduce el nuevo texto, ante los tiempos que vivimos, como yo le comentaba, algún periodo de cadencia o demora posible para los pagos de los alquileres o no? No, vamos a ver, la ley introduce, desde el punto de vista del inquilino, una facultad importante que es también de flexibilización. La ley tiene por objeto flexibilizar y fomentar los alquileres. Introduce la posibilidad de desistimiento del contrato, aun cuando se haya pactado por una duración determinada, el inquilino, una vez transcurridos 6 meses, puede desistir del contrato. Y desistir, en principio, sin penalizaciones, salvo que se pacten. Si se pacta, se puede pactar una penalización de 1 mes por cada año que quede por cumplir, o bien se prorratea. Lo que tiene una gran ventaja para el inquilino es que por fin se va a conseguir una cosa que para mí es muy importante, y es que se va a fomentar la inscripción de los arrendamientos en el registro de la propiedad. ¿Qué quiere esto decir? Yo hice ya en su día, en el 97, la tesis sobre este tema, porque los arrendamientos no estaban en el registro de la propiedad. Se convirtieron en una verdadera carga oculta, de tal manera que la persona que iba al registro a comprar un inmueble no tenía conocimiento de la situación arrendaticia de la finca. Incluso solo estaban las viviendas que se compran, ¿no? Realmente, ¿no? La compra de propiedades. Uno iba al registro para comprar y veía los derechos reales inscritos, las cargas,
cargas, las hipotecas, pero no los arrendamientos. Y que en el fondo, cuando estaban sujetos a esas prórrogas forzosas, le eran oponibles aún sin estar inscritos. Ahora, en cambio, una de las novedades más importantes que tiene la ley es que, desde el punto de vista de la seguridad, del tráfico jurídico inmobiliario, para eso el registro de la propiedad es muy importante. Lo que hace es que los arrendamientos, para que se puedan oponer a terceras personas, es que tienen que estar inscritos. O sea, va a aumentar el control. Sí, y esa inscripción, hombre, es cierto que va a suponer unos gastos, pero también va a fomentar la actividad de ir al notario, hacer escritura pública e inscribir en el registro de la propiedad, pero eso va a ser una garantía muy importante para el arrendatario, porque va a hacer que su contrato sea oponible frente a cambios de propiedad. Y, en todo caso, ¿usted cree que con estas...? En relación a las carencias, sí, que es que eso no se lo he respondido. Mire, no se contiene ninguna medida en ese sentido, y yo creo que además es bueno que no se contenga, porque estamos hablando de un contrato privado, un contrato entre particulares. Yo entiendo, o sea, todo lo que sea, por un lado, políticas legislativas, desde el punto de vista de fomentar el derecho a la vivienda, de que las personas que no tengan capacidad económica puedan acceder a una vivienda de protección pública en condiciones favorables, me parecen razonables, pero esa carga no puede recaer sobre los particulares, a mi modo de ver, porque si es constitucional el derecho a la vivienda, también lo es el derecho a la propiedad privada. Entonces, establecer esa merma, digamos, de la libertad, es decir, ¿por qué le tienes que imponer a un particular que arrienda su vivienda? Que no siempre estamos hablando de grandes potentados que tienen un excedente de viviendas en alquiler. Imaginemos, por ejemplo, una persona mayor que en lugar de haber invertido a lo largo de su vida en un plan de pensiones para subvenir a su propia jubilación, pues compró un inmueble para alquilarlo y con eso complementar su escasa jubilación. O pensemos incluso los que reunimos, como yo misma, la doble condición de arrendadores y arrendatarios. O personas que no quieren alquilar, que lo han comprado pues para sus hijos, con los ahorros de toda su vida, etcétera. Tampoco tiene nadie por qué forzarles a que tengan que alquilarlo. Y una vez que se ha alquilado, porque es escaso el parque, como decía usted, de alquiler en España, y una vez que se ha alquilado, obligar a que, en caso de circunstancias pues, económicas favorables para el inquilino, pero ya le digo, es que yo mismo, por ejemplo, soy a la vez propietario de una vivienda en Burgos, que fue mi anterior destino, que no vendí en su caso cuando me fui y la tengo alquilada, pero yo aquí vivo en alquiler. También. Mucho más con la movilidad laboral actual, es que claro. Eso está muy ligado, una de las cuestiones que trata de fomentar el proyecto de ley es la movilidad de los trabajadores, muy ligada a no tener esa mentalidad de vivienda en propiedad, sino a fomentar el alquiler. Es decir, la persona que compra una vivienda desde cuando es joven y a partir de ahí ya está vinculado y atado a esa casa y una hipoteca, le va a ser mucho más difícil tener que moverse, cosa que ahora tendría que ser mucho más razonable con el escaso trabajo, el tener que aceptar ofertas laborales, si no está atado a la vivienda, y si por el contrario puede alquilar allá donde vaya. Lo que le decía antes, ¿cree usted en cualquier caso que se subsanará, o en parte, el gran problema que ha habido con los alquileres hasta ahora, que es el impago voluntario continuado por parte de algunos inquilinos, o no? Bueno, pues ahí estamos también, una de las reformas que introduce la ley es nuevamente en el tema de los desahucios y modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil. En ese punto ya hemos estado introduciendo de la ley del 2000 reformas para intentar agilizarlos y estamos ajustando, de hecho ahora las reformas que establece la ley es para que el lanzamiento esté directamente vinculado a la no oposición por parte del inquilino al desahucio. Los cambios de 2009. Sí, los cambios, pero tenemos algunos desajustes en relación con los lanzamientos y se van un poco a perfeccionar esas cuestiones y sobre todo porque el proceso de desahucio ahora va a terminar con una sentencia en caso de oposición y de vista o si no con un auto del juez, lo que hasta ahora era por decreto del secretario. Entonces eso va a suponer más garantías y el hecho de que se va a poder condenar en costas y bueno, a ver, yo creo que va a ser un proceso más... El desahucio tiene que ser ágil. Tiene que ser ágil por una razón, porque cuando ya la situación no es salvable y ya no hay posibilidad de pago, es normal que se solvente esa solución, porque también va a incidir nuevamente, si el desahucio no es ágil y si hace falta un año para desahuciar al inquilino, no van a querer alquilar, no van a querer... o sea, vamos a tener esa medida de fomentar o incrementar el parque de viviendas en alquiler. Entonces, yo creo... vaya término el del lanzamiento, que en el caso de los propietarios de vivienda que están siendo desahuciados, pues puede ser un poco hiriente, ¿no? A veces los juristas o los legisladores inventan términos que pueden ser un poco... Bien, sí, el término de lanzamiento es un término crudos. Realmente... y toda esta cuestión es muy delicada, pero yo también creo que hay, yo distingo, porque es un tema socialmente muy candente y muy preocupante,
pero hay que distinguir muy claramente los desahucios fruto de una relación de arrendamiento entre dos particulares, entre una persona que a lo mejor, entre el propietario que cede su vivienda y que a lo mejor con esa alquiler está pagando la propia hipoteca, y los desahucios, que también se llaman propiamente desahucios, aunque en el fondo la terminología es incorrecta, frutos de las ejecuciones hipotecarias del propietario que no paga la hipoteca frente al banco. Que son ejecuciones de hipoteca. Son ejecuciones hipotecarias. Ahí, la gente confunde, y yo creo que todos estos movimientos que hay en contra de los desahucios se refieren a este tipo, a las ejecuciones hipotecarias frente al banco, que los bancos ya tienen otras consideraciones, y ahí se habla de dación en pago y de otras cuestiones, pero yo creo que... Por cierto, ¿usted qué opina de la dación en pago? Ya que está con nosotros, no puedo resistirme a preguntárselo, ya como opinión personal, ya no se lo digo solo como magistrada que es. Vamos a ver, conforme yo como magistrada tengo que aplicar la ley, y aplicando la ley, el principio de responsabilidad patrimonial universal de nuestro Código Civil dice que hay que seguir hasta el final, digamos, ¿para qué? Pero desde el punto de vista humano y racional, creo que siempre que no se imponga y que se sometan voluntariamente puede ser una buena vía. Pero usted no cree realmente que, porque dice seguir hasta el final sería realmente la entrega de la vivienda que has comprado, y si quiere usted algo más, pero quizá no esa bola de nieve que se genera de intereses, de embargo de la futura nómina si la hay, e incluso para los herederos, Vamos a ver, ¿no le parece excesivo? Vamos, una vez que empieza la ejecución, el problema ya no es tanto que se responda, el deudor hipotecario tiene una deuda contraída en virtud de un préstamo. Esa deuda está garantizada especialmente con el inmueble, pero no significa que el inmueble sea lo único que tenga que responder, salvo que se haya pactado así. Si se ha pactado, estupendo. Yo soy defensora de la libertad de pacto. El problema es que una vez que inicia el procedimiento hay intereses moratorios y empiezan las costas judiciales, y todo es una bola que crece, crece y crece. Sí, es cierto que muchas veces no sabemos ni lo que firmamos, casi. Bueno, una de las cuestiones básicas, y que yo creo que además ahí había que incidir muy, es que con el nuevo contrato de alquiler va a ser mucho más importante la fase del contrato, celebración del contrato. Es decir, que tenemos que leernos más que nunca el contrato de alquiler. No hay que leer, es que hay que negociar las cláusulas. Negociar y leérselo luego. Que hay mucha gente que va pues al modelo que le dan desde pues la inmobiliaria, por ejemplo, el inquilino, y firma creyendo que eso es una cosa que es un modelo. Un contrato de arrendamiento no es un contrato tipo, un contrato modelo, un contrato de adhesión. Es un contrato entre dos particulares que hay que negociar todo. Periodo de duración, hay que ver una cosa muy importante, cómo está el inmueble, reflejar el estado del inmueble para proteger a las dos partes, incluso a eso íbamos, porque, fotografías de cómo está el inmueble. Claro, la siguiente pregunta que le iba a hacer es eso, si también estos cambios van a influir en ese otro grave problema que se ha producido en los alquileres en España, que es el de los graves daños que a veces sufren las viviendas para los arrendatarios, ¿no? Para los arrendadores. Claro, en eso hay garantías suficientes, pero todavía la gente tendría que tener más cuidado. Primero, al hacer el contrato hay que reflejar el estado del inmueble. Normalmente, si proviene, digamos, el contrato ha sido preredactado por el propietario, va a decir está en perfecto estado. A lo mejor tiene ya 10 años la vivienda. Está en perfecto estado para su uso. Es muy conveniente, por ejemplo, introducir fotografías y firmadas por las partes, ver ese es el estado del inmueble. Y en relación con eso, también de protección del arrendador, existe la fianza. ¿Llegaría con una fotografía firmada por ambas partes? Por ejemplo, en un contrato privado. ¿No es necesario que un notario certifique el estado de la vivienda? Hombre, si se hace mejor. Pero más caro, claro. Sí, pero más caro. Pero les digo que igual que, por ejemplo, es muy importante que la fianza o los avales adicionales vayan también en el sentido no solo de garantizar los impagos, sino también la situación del inmueble. Y es muy importante que cuando se termina el arrendamiento, y precisamente en los lanzamientos judiciales, con esa palabra tan fea, una de las cosas, incluso que ya se han ido los inquilinos, que por parte de los funcionarios del registro, en el acta que se hace, se verifique cómo está el estado de la finca, porque ahí hay que distinguir, digamos, los desperfectos naturales fruto del transcurso del tiempo, eso no es indemnizable. Digamos, lo que es propio de un uso descuidado o negligente, por ejemplo, pues una persona que tiene niños pequeños, eso podría dar lugar a unos daños y perjuicios, o bien aplicar la fianza o el aval a esos daños, o bien incluso demandar por daños. Pero es que hay más. Si lo que hay es actos vandálicos de destrozo, eso es hasta un delito. Y eso, para eso tenemos la vía penal. Harina de otro costal. Pero eso sí, lo importante es la prueba. O sea, siempre nosotros lo importante es cómo probar, y por eso, por ejemplo, a veces llegan pues con unas fotografías sin firmar, sin datar, sin una fehaciencia, y dices, ¿y cómo pruebo yo que este es el estado en que le dejaron el inmueble y que esos son los daños que le hicieron? ¿Va a seguir habiendo, doña Margarita, en cualquier caso, conflictos, litigios, etcétera, para evitar los procesos judiciales? ¿Usted cree que el arbitraje de consumo
es una vía útil para resolverlos o no, en estos casos? Vamos a ver. El arbitraje es una buena vía, alternativa a la judicial. La ley prevé la sumisión a arbitraje, y ya está, pues, lo prevé y lo favorece. Arbitraje de consumo sería para las relaciones entre consumidor y empresario. Normalmente las relaciones entre arrendador y arrendatario son entre particulares, aún así pueden someterse a arbitraje, pero sería solamente para los, digamos, arrendamientos profesionales, que se tratan también de fomentar en la nueva ley, para los que sería una vía. Es una vía válida. Después, en el caso de no se cumpla el laudo arbitral, se podrían ejecutar. Yo he tenido casos en mi juzgado de ejecutar incluso lanzamientos fruto de un proceso arbitral, de un laudo arbitral. Es una vía más ágil y, sobre todo, otra vía importante que también acoge la nueva ley es la mediación, que es algo bueno, que se está fomentando últimamente, y la idea de una persona que intervenga para mediar en el conflicto y para lograr una solución. ¿Pero quién sería el mediador? ¿Alguien de la administración? O... Los mediadores son personas profesionales habituadas al respecto, que provienen de diferentes ámbitos, pues, jurídico, pero hay otros profesionales que también que están colegiados y que están habilitados para hacer esa función de mediación. No nos queda mucho tiempo y no quería que se marche usted sin preguntarle, naturalmente, por esa huelga de jueces que va a haber el viernes, o semihuelga de jueces que va a haber el viernes, y también la concentración posterior en Madrid. Dicen los magistrados, o algunos magistrados, que las reformas que está proponiendo el Gobierno para la judicatura les van a sobrecargar a ustedes de trabajo hasta tal punto que no van a poder ni hacerlo. Bien, la reforma de la ley orgánica que se prevé o que se nos está mostrando es bastante polémica y en muchos puntos desafortunada. Yo, por ejemplo, en lo que se refiere a la elección de los jueces y magistrados que van a formar parte del Consejo, me parece acertado que sean 3 jueces y magistrados. Yo creo que además es acorde con el espíritu de la Constitución, pero ya en otras cuestiones que se refieren, pues, a la práctica congelación de la oposición, lo cual hace que no se están creando juzgados. El régimen de sustituciones, la situación de los jueces en prácticas que salen de la escuela y que no tienen juzgados propios. Ya esta promoción, la 63, va a tener dificultades para encontrar juzgados, y la siguiente, que está en la Escuela Judicial de Barcelona, todavía mucho más, y su condición casi de jueces sustitutos, que nos van a quitar, dicen también los jueces sustitutos, lo cual va a hacer que también nos tengamos que sustituir entre nosotros, con un incremento, porque todo el incremento de la carga de trabajo de los juzgados va a repercutir negativamente en la calidad de la justicia y en el retraso de los procedimientos. Es decir, estamos, pues, por otras cuestiones, además, sobre todo por la pérdida que creemos que puede suponer esa reforma en nuestro estatuto orgánico, en la independencia del Poder Judicial, que nos parece básico en un Estado de Derecho, en cuanto que somos poder del Estado y somos independientes. Sí, yo creo que hay aspectos. Yo no secundo propiamente, a título puramente personal, la huelga, porque yo creo que los jueces y magistrados, además, en cierta medida tenemos una función, una parte, somos función pública, pero por otra parte la Constitución dice que somos poder del Estado. No deben hacer huelga. Y un poder del Estado. A título personal, yo defiendo los compañeros, es un tema muy polémico y cada uno tiene, a nivel personal creo que los jueces y magistrados, como integrantes del Poder Judicial, un poder del Estado no puede ponerse en huelga. Porque lo que van a hacer ustedes, bueno, ustedes, digo, sus compañeros o quien secunde esa huelga, es una especie de servicios mínimos, ¿no? Sería siempre, a ver si sigue adelante, pero yo creo que sería más acertado, pues, forzar o a una negociación, que de hecho se está habiendo unidad entre las asociaciones de jueces y fiscales para negociar con el Ministerio, pues, digamos, una reforma de la ley orgánica que no ataque la independencia de los jueces, pues que no ataque, por ejemplo, el nivel retributivo. Los jueces hemos perdido, jueces y magistrados, en los últimos 5 años un 30% de poder adquisitivo, y la independencia de los jueces está directamente unida al nivel retributivo, obviamente. Ya todo el mundo sabe que los jueces en España están mal pagados. Están mal pagados, pero yo no es tanto eso, sino que tenemos un régimen de incompatibilidades absoluto, muy grandes. Prácticamente solo es compatible la función judicial con la docencia. Y precisamente eso está muy bien, porque eso hace que se preserve nuestra independencia. No podemos ser asesores de grandes empresas, no podemos emitir dictámenes, y por eso podemos defender adecuadamente al justiciable y al ciudadano frente a entidades financieras y frente a grandes empresas. Pero eso tiene que estar teniendo en cuenta el sacrificio que supone llegar a acceder a la carrera judicial y el nivel de responsabilidad y de trabajo que conlleva, yo pienso que es fundamental para defender la independencia. Doña Margarita Poveda, tendremos otra ocasión seguro para hablar, porque es usted experta en muchos asuntos, no solo en arrendamientos, sino en otras muchas materias de nuestro derecho civil. Gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Pues gracias a ustedes por invitarme.
y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.